Llegó cargando una maleta raída y un papel doblado que valía casi todo lo que tenía. El rancho llevaba abandonado más de 20 años y el monte se lo había comido casi todo. Pero cuando vio aquella casa de paredes gastadas y el mezquite enorme en medio del patio, con la luz del atardecer pegando en las tejas rotas, sintió algo a lo que no supo ponerle nombre. Era como si ese lugar ya la conociera, como si la estuviera esperando a ella específicamente. Si crees que a veces encontramos lo que necesitamos sin saber que lo estábamos buscando, que ciertas pérdidas existen solo para ponernos en el lugar correcto, suscríbete aquí al canal. Esta historia te va a demostrar que un nuevo comienzo y un descubrimiento pueden ser la misma cosa. A finales del siglo XIX, en las regiones más apartadas de México, historias como esta eran comunes. Isabel tenía 28 años cuando el mundo que conocía se cerró como una puerta azotada por el viento. No fue de repente, fue poco a poco, de la forma en que las cosas suelen acabarse cuando uno no está prestando atención. Primero fue la enfermedad de Eugenio, aquella calentura que le llegó una tarde de agosto, y ya no se fue. Luego fueron las semanas en el cuarto oscuro, los remedios que costaban un dineral y servían de poco, y después, una mañana de viernes, en que el sol tuvo la osadía de entrar bien bonito por la ventana, fue el silencio definitivo, el silencio que no se acaba. Eugenio tenía 52 años cuando murió. Era un hombre mayor que ella por casi 25 años, dueño de una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo que vendía harina, sal, tela y esperanza fiada a quien no traía dinero en la mano. Se habían casado cuando Isabel tenía 22, en una unión que no nació del amor, pero tampoco del disgusto. Nació de la lógica fría de quien no tiene muchas opciones. Su padre, un arriero de pocos recursos, vio en la propuesta de Eugenio una seguridad que no podía darle a su hija. E Isabel, que creció aprendiendo a aceptar lo que venía, aceptó. El matrimonio no fue malo. Eugenio era un hombre tranquilo, de pocas palabras, que no pegaba ni gritaba, que traía carne fresca cada sábado y le preguntaba si estaba bien con ese modo directo de quien no sabe andarse con rodeos. No fue amor de novela, pero fue respeto. E Isabel había aprendido desde temprano que el respeto era una moneda más rara que el afecto. Estuvieron juntos 6 años. No tuvieron hijos. Cuando él murió, ella se quedó con una tiendita de abarrotes, con algunas deudas más chicas que lo que la herencia alcanzaba a cubrir, y con una caja de madera debajo de la cama que solo descubrió 3 días después del velorio, cuando por fin tuvo el valor de arreglar las cosas de su marido. La caja estaba cerrada con un candado pequeño de hojalata y la llave estaba en el bolsillo del chaleco que Eugenio usaba cuando fue al doctor por última vez. Isabel la abrió con manos que no temblaron, porque ya había llorado todo lo que tenía que llorar, y lo que quedaba era una especie de calma seca, como la tierra después de un aguacero que se seca rápido. Dentro había dinero, no era una fortuna, pero era más de lo que esperaba encontrar. Había también una nota escrita, con la letra redonda e inclinada de su marido, diciendo solamente que era para ella, que era suyo, que hiciera lo que quisiera, que hiciera lo que quisiera. Isabel leyó esa frase 3 veces, despacio, como si las palabras necesitaran tiempo para cobrar sentido. Era la primera vez en su vida que alguien le decía eso en serio. Había crecido haciendo lo que su padre quería, después lo que Eugenio necesitaba, luego lo que el cura recomendaba y las vecinas esperaban. Hacer lo que quería era un concepto tan extraño que se quedó sentada a la orilla de la cama por un buen rato, solo sosteniendo el papel, tratando de entender el peso de aquello. Cuando finalmente se levantó, fue con una decisión formada que ni ella misma sabía de dónde había salido. Su cuñada Gertrudis fue la primera en aparecer después del inventario,
con esa sonrisa de quien viene a ayudar, pero en realidad viene a vigilar. Dijo que Isabel no tenía que preocuparse, que la familia se haría cargo de todo, que la tienda necesitaba un hombre para manejarla, que podía vivir con ellos mientras no apareciera un pretendiente. Usó la palabra pretendiente como si fuera la solución natural, como si una viuda joven fuera un problema que se resuelve con un nuevo matrimonio, de la misma forma que se arregla una gotera con una cubeta. Isabel escuchó todo con educación, agradeció con las palabras correctas en el tono correcto y 2 días después fue a la notaría. No fue a la del pueblo de ellos, fue a la del pueblo vecino, más lejos, donde nadie la conocía por el nombre de su difunto marido. Había oído hablar de una propiedad en remate por deudas, un rancho que había pertenecido a un hombre llamado Evaristo Camacho, fallecido sin herederos conocidos, abandonado desde hacía casi 30 años en el campo. El notario era un hombre gordo y somnoliento que fumaba un puro incluso dentro de su oficina, y cuando ella dijo que quería comprar, él la miró por encima de los lentes, como si estuviera viendo algo curioso. Le preguntó si sabía el estado del lugar. Ella dijo que sí. Le preguntó si venía con alguien, marido, padre, hermano. Ella dijo que no venía con nadie. El notario hizo un ruido con la boca que podía ser duda o admiración. Abrió la carpeta de documentos amarillentos y fue explicando los términos con esa voz de quien repite las mismas frases desde hace años. El valor era casi exacto al que había en la caja de Eugenio, como si las cuentas las hubiera hecho alguien con un sentido de la ironía cruel y preciso. Isabel firmó los papeles con letra firme, entregó el dinero en billetes contados sobre la mesa sin dudar y salió con los documentos doblados dentro del corpiño, contra el pecho, como si fueran algo sagrado. No había visto el rancho, no tenía la menor idea de lo que iba a encontrar. Solo sabía que ahora era suyo y que estaba lo suficientemente lejos para empezar de cero. El viaje duró 3 días, en una carreta de bueyes con un arriero viejo que no preguntó nada, y silbó la misma melodía durante todo el camino. Lo que Isabel, pasado el primer susto, consideró una especie de bendición involuntaria. Durmió en mesones de camino, comió lo que había, cargó la maleta de cuero en el regazo en las partes más sacudidas del trayecto. El vestido azul que llevaba acumuló polvo rojo en los bajos. El rebozo beige se impregnó del olor a campo abierto y a humo de fogata. No le importó. Cada legua que pasaba era una legua entre ella y la vida que dejaba atrás, entre ella y la mirada de su cuñada Gertrudis, entre ella y el pueblo donde todos sabían el nombre del marido que había enterrado. Hubo momentos, especialmente en la segunda noche, acostada en el suelo duro de un jacal a la orilla del camino, con el cielo lleno de estrellas allá afuera, en que se preguntó si se había vuelto loca. Comprar tierras sin ver, en un lugar que no conocía, sola, sin un plan claro más allá de llegar y empezar. La razón le decía que era una locura, pero había algo más profundo que la razón, algo que no sabía nombrar, que insistía en decirle que era el único camino posible. Isabel había aprendido a escuchar esa voz a lo largo de los años, incluso cuando no entendía lo que decía. Fue al final de la tarde del tercer día que el arriero señaló una bifurcación en el camino y dijo que era por ahí, que el rancho quedaba al fondo de esa vereda, que él no iba a entrar porque tenía una entrega que hacer antes del anochecer. Isabel se bajó, tomó su maleta, agradeció con un gesto de cabeza, porque las palabras se le habían vuelto escasas en esos 3 días de poca plática. Se quedó parada, mirando el polvo que la carreta levantaba al alejarse, sintiendo el silencio absoluto de ese lugar, donde no había sonido de gente, solo el viento en las copas de los árboles y el canto de un pájaro que no supo reconocer.
Luego se giró hacia la vereda que seguía entre cercas viejas caídas y vegetación que había crecido sin control. Caminó por casi una hora, con la maleta pesándole cada vez más en el brazo, atravesando un tramo de monte donde las ramas se cerraban por encima del camino, formando un túnel verde y húmedo. La luz del atardecer llegaba en un ángulo bajo y dorado, pintando todo de un color que parecía irreal, como si el mundo hubiera dejado de respirar por un instante. Isabel iba despacio, no por cansancio, sino porque había algo en el camino que pedía eso, que pedía atención, como si cada paso necesitara ser consciente. Entonces el camino dio una curva suave. La vegetación se abrió de repente y lo vio. El rancho estaba en un claro grande, rodeado por cerros cubiertos de monte cerrado. La casa era de adobe, baja, con paredes que un día fueron blancas y ahora tenían el color del tiempo, descascaradas en varios puntos, con manchas de humedad dibujando mapas en las piedras viejas. El techo de tejas estaba en parte intacto y en parte hundido, con agujeros que dejaban ver pedazos del cielo anaranjado allá adentro. La puerta era de madera gruesa, descolorida a un tono verde, colgada chueca de las bisagras oxidadas. El monte se había apoderado de todo el patio, creciendo alto y denso, y la cerca que debía existir alrededor estaba caída en casi todos los puntos. Fue entonces que Isabel vio las vacas. Eran dos, de pelaje pinto, blanco y café, pastando tranquilamente en el patio, como si el abandono de décadas fuera solo un día más. La cerca estaba tan arruinada en varios puntos que cualquier animal de los alrededores podía entrar y salir sin dificultad. Y quedó claro que algún vecino de la región había aprovechado eso desde hacía tiempo, dejando que sus reses pastaran allí para no desperdiciar el pasto abundante de una tierra que no tenía dueño que reclamara. Era una práctica común en el campo. Tierra abandonada se convertía en pastizal informal de quien estuviera cerca y tuviera buen ojo para lo que el otro no estaba usando. Las vacas estaban gordas y sanas, lo que confirmaba que el pasto de ese patio era bueno, y se movían despacio con esa calma característica del animal que no tiene prisa ni amenaza. Cuando Isabel se acercó, la más vieja levantó la cabeza y la miró por un momento, con esos ojos grandes y oscuros, evaluándola con esa seriedad sin juicio que solo los animales tienen, y después volvió a pastar, como si hubiera concluido que no había peligro. Hubo algo en ese gesto simple que hizo a Isabel sonreír sin querer, la primera sonrisa verdadera en muchas semanas. Pero lo que la hizo detenerse por completo, dejar caer la maleta al suelo, soltar los hombros y quedarse parada sin poder moverse, fue el mezquite. Era un árbol enorme, de tronco grueso como dos hombres abrazados, que se erguía justo en el centro del patio. Debía tener 50 o 60 años, por lo menos, quizás más. Las ramas se abrían en un arco amplio y generoso, creando una sombra que cubría casi la mitad del patio. Y aún en el abandono total, aún con el monte comiéndose todo a su alrededor, aquel árbol estaba vigoroso y firme, lleno de hojas verdes y algunas vainas madurando en las ramas más altas. Las dos vacas pastaban tranquilas bajo esa sombra ancha, como si el mezquite fuera un refugio natural que existía exactamente para eso. Era como si el rancho entero se hubiera desmoronado a su alrededor con el paso de las décadas, y él se hubiera quedado de pie, solo, cuidando el lugar, esperando pacientemente a que alguien volviera. Isabel se quedó mirando por un tiempo que no supo medir. El sol estaba bajando rápido detrás de los cerros, tiñendo las nubes de rosa y morado, y la luz que pegaba en las paredes gastadas de la casa transformaba el abandono en algo que tenía una belleza extraña, melancólica, como la ruina de algo que un día fue muy amado. Había algo en ese lugar que no podía nombrar con precisión, una sensación que no era exactamente paz,
porque la casa estaba en ruinas y ella estaba sola en medio de la nada. Y no era exactamente miedo, porque no sentía la menor gana de dar media vuelta. Era algo más parecido al reconocimiento, como cuando uno escucha una canción que nunca ha oído antes, pero que parece que ya conocía de algún lugar que no logra recordar. Recogió la maleta, respiró hondo y caminó hasta la puerta verde. Empujó con el hombro porque la bisagra se atoraba y la madera se dio con un rechinido largo, como si se quejara de que tantos años de silencio fueran interrumpidos. El olor que la recibió fue de madera vieja y tierra húmeda y algo ligeramente dulce que no identificó de inmediato. La sala principal era grande, con piso de ladrillo que el tiempo había dejado irregular y con algunas piezas faltantes. Una mesa de madera estaba recargada en la pared lateral, cubierta de una capa gruesa de polvo. Un fogón de leña ocupaba la esquina derecha, y parecía intacto a pesar de los años. Había una ventana abierta que dejaba entrar la última luz del atardecer en una franja ancha y dorada, iluminando el polvo que se movía en el aire con la brisa que había entrado junto con Isabel. Y en esa luz vio, en la pared sobre la mesa colgado de un clavo de hierro que aún aguantaba el peso, un cuadro pequeño de madera oscura. No era una pintura, era una fotografía de esas hechas en papel grueso que los fotógrafos ambulantes vendían en las ferias y mercados del campo. La foto mostraba a un hombre de unos 40 años, con el sombrero en la mano, saco oscuro, mirando a la cámara con la expresión seria y directa que las fotografías de la época pedían. Isabel se acercó despacio, como si el suelo pudiera abrirse si iba demasiado rápido. Se quedó parada frente a ese rostro por un buen rato, con el corazón latiéndole de una forma que no reconocía, porque había algo en ese rostro, en la forma exacta de los ojos, en la línea de la mandíbula, en la manera en que las cejas se juntaban ligeramente en el centro, que ella conocía de memoria. Lo conocía porque lo veía en el espejo cada mañana, desde que tenía uso de razón. Su mano fue sola hasta su mejilla, como si necesitara tocar su propio rostro para confirmar lo que sus ojos estaban viendo. Luego volvió a la fotografía, a ese hombre desconocido que la miraba con el rostro que era la mitad del suyo. Camacho. El apellido que constaba en los documentos que llevaba dentro del corpiño, el apellido del dueño de la tierra que había comprado sin ver, usando casi todo el dinero que tenía en el mundo. Isabel se quedó allí, parada en la sala vacía de una casa abandonada por décadas, en medio del campo mexicano, al final de una tarde que se estaba convirtiendo en noche, y entendió de repente que no había comprado ese rancho por accidente, que quizás nada de aquello había sido por accidente. Isabel durmió esa primera noche en el suelo de la sala, envuelta en la cobija que había traído en la maleta, con la fotografía volteada hacia la pared, porque no podía dormir sintiendo esos ojos en su dirección. No fue un sueño profundo ni continuo. Era el tipo de sueño que viene a pedazos, interrumpido por el crujido de la madera vieja acomodándose en el frío, por el ruido de algún animalito pasando por el techo, por el viento que entraba por las rendijas de las ventanas y movía el polvo en el suelo con un susurro bajo. Se despertaba, se quedaba acostada mirando la oscuridad y luego el cansancio la jalaba de vuelta. Cuando el sol entró por la ventana sin vidrio de la sala, Isabel estaba sentada en el umbral de la puerta, mirando el patio cubierto de rocío, con la cobija sobre los hombros y los pensamientos más tranquilos de lo que esperaba. Lo primero que hizo, antes incluso de comer, fue voltear la fotografía de nuevo y mirarla otra vez. Con la luz de la mañana, con los ojos descansados, necesitaba estar segura. Necesitaba que la razón confirmara o deshiciera lo que la emoción de la víspera había construido. Se quedó parada frente al cuadro por un buen rato, examinando cada detalle del rostro fotografiado, los ojos almendrados
y ligeramente caídos en las orillas, la mandíbula delgada pero definida, la frente ancha, las cejas espesas que se acercaban en el centro cuando la expresión se ponía seria. No había cómo negarlo. Había de ella en ese rostro, o había de ese rostro en ella. Y las dos posibilidades tenían el mismo peso y el mismo vértigo. Evaristo Camacho. Fue hasta su maleta, sacó los documentos del rancho con cuidado y releyó el nombre escrito en el papel amarillento con tinta que se estaba desvaneciendo en los bordes. El notario del pueblo vecino había dicho que el hombre murió sin herederos conocidos. Sin herederos conocidos no era lo mismo que sin herederos. Era una diferencia pequeña en las palabras, pero enorme en el significado. Isabel dobló los documentos de vuelta con cuidado y se quedó sentada a la orilla de la mesa, mirando hacia el patio, donde el monte alto se mecía con el viento de la mañana, tratando de organizar lo que sabía sobre el padre que desapareció cuando ella tenía 3 años. Su madre nunca habló mucho. Decía que había muerto de una fiebre cuando Isabel era todavía muy pequeña para recordar. Lo decía con un tono definitivo que no invitaba a preguntas, un tono que Isabel aprendió a reconocer desde temprano como señal de que el asunto estaba cerrado. Con el tiempo, las preguntas se fueron haciendo menos frecuentes. Luego cesaron por completo, y el padre se convirtió en una ausencia sin forma, un espacio en blanco que ella aprendió a ignorar, como se ignora un dolor viejo que no se va, pero tampoco empeora. Su madre había muerto hacía 4 años, llevada por una pulmonía en el invierno más frío que la región había tenido en décadas. Y con ella se fueron las pocas respuestas que quizás existían. Isabel se quedó sentada con estos pensamientos por un buen rato, hasta que el estómago le reclamó y la trajo de vuelta a lo concreto y urgente. Había traído algo de comida en la maleta: harina, tocino salado envuelto en un trapo, un trozo de piloncillo. Comió despacio, sentada en el umbral de la puerta, mirando el patio y tratando de ver más allá del abandono, tratando de imaginar en qué podría convertirse el lugar. Y cuando terminó, se levantó, dobló la cobija y se puso a trabajar. Los primeros días fueron una batalla contra 20 y tantos años de descuido acumulado. Isabel empezó por la casa, barriendo desde el fondo hacia el frente, quitando el polvo grueso que cubría cada superficie como una segunda piel. Encontró cosas mientras limpiaba, cosas que el dueño anterior había dejado como si fuera a salir por un momento y a volver pronto. Una taza de peltre oxidada en el estante del fogón, un par de botines viejos detrás de la puerta del cuarto más pequeño, una colcha doblada en el baúl del segundo cuarto, comida por las polillas pero aún reconocible como azul. Un rosario de madera colgado de un clavo detrás de la puerta principal, las cuentas ennegrecidas por el toque de años de dedos rezando. Guardó el rosario. No supo por qué, simplemente lo guardó. El techo era el problema más serio. Había 5 o 6 puntos con tejas rotas o faltantes, y en cada uno de esos puntos el sol entraba de día y la lluvia entraría de noche. Isabel improvisó una escalera con tablas que encontró tiradas en el fondo del patio. Las amarró con una soga que el arriero había olvidado enrollada en la cerca y subió con mucho cuidado, probando cada escalón antes de confiarle su peso. Desde el techo el rancho se veía diferente, más grande, y podía ver los cerros alrededor, con el monte cerrado y verde oscuro, y al fondo, brillando entre los árboles, lo que parecía ser un pequeño arroyo. Cambió las tejas más urgentes, usando pedazos que había por el patio. No fue un trabajo perfecto, pero era suficiente por ahora. El huerto fue el segundo proyecto. Había un espacio al lado de la casa, al abrigo de la sombra del mezquite por la mañana y del sol de la tarde, donde la tierra se veía diferente, más oscura y suelta,
como si alguien hubiera cultivado allí hacía mucho tiempo y la tierra hubiera guardado esa memoria. Isabel limpió el terreno con un azadón que encontró recargado en la pared del fondo, arrancando el monte de raíz con una paciencia que a ella misma le sorprendió tener. Las manos se le llenaron de ampollas el segundo día, que se reventaron al tercero y se convirtieron en callos delgados y dolorosos al cuarto. No paró. Había algo en el trabajo físico repetitivo que silenciaba los pensamientos que insistían en volver a la fotografía en la pared. Fue en el quinto día de trabajo que Isabel encontró la primera carta. Estaba limpiando el cuarto del fondo, el más pequeño de los dos, que debió haber servido de bodega en algún momento, porque había cajas de madera apiladas en un rincón, todas vacías y comidas por la humedad. Pero debajo de la última caja, en un espacio entre el piso y la pared, había una lata de galletas cerrada con una tapa oxidada que no abría fácil. Isabel usó un clavo para forzarla, y cuando la tapa cedió con un chasquido seco, el olor que salió fue de papel viejo y tinta guardada. Dentro había un fajo de papeles doblados, amarillentos y frágiles, atados con un cordel que se deshizo cuando lo tocó. Eran cartas, varias cartas escritas con la misma letra menuda e inclinada hacia la derecha, en un papel que en algunos puntos estaba tan delgado que la luz pasaba a través de él. Isabel se sentó en el suelo de ese cuarto pequeño y comenzó a leer con manos que no pudo mantener completamente firmes. Las cartas no tenían destinatario escrito, eran como un diario en forma de carta, pensamientos dirigidos al vacío. Hablaban de una añoranza tan concreta que dolía leer, de alguien que se había ido y que el autor no podía olvidar, de una niña pequeña a la que llamaba solo mi niña, sin nombre, como si el nombre fuera algo demasiado sagrado para ser escrito. Hablaban de una deuda que no era de dinero, pero que había sido cobrada como si lo fuera, de una familia que había llegado primero y tomado lo que no era suyo por derecho. Isabel dejó de leer cuando las letras comenzaron a borrarse ante sus ojos. Se quedó sentada en el suelo de tierra apisonada del cuartito oscuro, sosteniendo esas cartas frágiles con mucho cuidado, y dejó que las lágrimas vinieran sin intentar contenerlas. No lloraba por la confirmación de lo que ya sospechaba, lloraba por la dimensión de lo que aquello representaba. Ese hombre de la fotografía había pasado décadas en ese rancho aislado, escribiendo cartas a una hija que no sabía que él estaba vivo. Y ella había llegado hasta él por un camino que no había planeado, guiada por un anuncio de remate que bien podría haber pasado desapercibido, usando un dinero que su marido había guardado sin saber para quién lo estaba guardando. Los días siguientes fueron de trabajo y de lectura. Durante el día limpiaba, arreglaba, plantaba, acarreaba agua del arroyo que había encontrado al fondo de la propiedad, que era limpio y frío, y corría sobre piedras cubiertas de musgo verde. Durante las noches, con el quinqué de aceite que había encontrado intacto en el armario de la cocina, leía las cartas una por una, tratando de armar la historia del hombre que había vivido allí. Evaristo había llegado a ese rancho joven, con menos de 30 años, huyendo de una situación que las cartas describían a pedazos, nunca de forma completa, como si él mismo no pudiera ver el todo de una vez. Había amado a una mujer, se había casado contra la voluntad de la familia de ella, había tenido una hija y luego lo había perdido todo en una secuencia demasiado rápida para entender. Fue una tarde de jueves, con casi 2 semanas completas en el rancho, que Isabel escuchó pasos en la vereda antes de ver quién venía. Estaba en el huerto, arrodillada en la tierra húmeda, plantando las semillas que había traído en su maleta. Cuando el ruido de ramas quebrándose en el sendero la hizo levantarse despacio, el corazón se le aceleró por instinto, porque una mujer sola en un lugar aislado aprende rápido a prestar atención a los sonidos que no reconoce.
Se puso de pie, se limpió las manos en el delantal y se quedó parada esperando con esa atención total del cuerpo que llega cuando no se sabe si lo que viene es un peligro o no. Lo que apareció en la abertura del camino fue una mula cargada con alforjas de cuero y detrás de ella un hombre de unos 35 años, alto, de hombros anchos, con un sombrero de ala media y ropa de trabajo que había visto días mejores, pero estaba limpia. Se detuvo cuando la vio, con la naturalidad de quien encuentra lo inesperado y no deja que se le note en la cara. Se quitó el sombrero en un gesto breve que era saludo y no ceremonia, y dijo: «Buenos días», con una voz grave y pausada, la voz de quien habla poco y cuando habla, escoge las palabras antes de soltarlas. Dijo que se llamaba Ernesto. Dijo que era maestro de obras, que pasaba por esa vereda regularmente porque era el camino más corto entre dos propiedades donde había trabajado, que no sabía que el rancho del viejo Evaristo tenía dueña nueva. Hablaba con un acento diferente, no era del campo. Había en él una mezcla que Isabel no supo identificar de inmediato, pero que después entendería como la de un hijo de inmigrante italiano criado en México, con los dos mundos mezclados en la boca, de forma que ninguno de los dos salía completamente intacto. Había en él algo que no era exactamente belleza, pero que era presencia, ese tipo de persona que llena el espacio donde está sin hacer esfuerzo para ello. Isabel respondió con cautela, de la forma que había aprendido a responder a los extraños, dando la información mínima necesaria, sin abrir puertas que no había decidido abrir. Dijo que había comprado la propiedad, que la estaba arreglando, que estaba bien. Ernesto miró a su alrededor con esa atención profesional de quien se pasa la vida evaluando estructuras. Y lo que vio en su rostro no fue el desprecio que ella esperaba. No fue esa expresión de duda que la gente ponía cuando veía a una mujer sola, intentando hacer algo que el mundo había decidido que era trabajo de hombres. Fue algo más parecido a un interés genuino, mezclado con una pregunta que no hizo en voz alta. Preguntó si había trabajo de albañilería que necesitara hacerse. Dijo que podía revisar el techo, que de lejos había visto algunas tejas que necesitaban atención. Dijo que cobraba un precio justo y que tenía por costumbre entregar lo que prometía. Había algo en la forma en que lo dijo, directo, sin ser agresivo, que a Isabel le pareció diferente a lo que estaba acostumbrada. No era el tono de quien ofrece un favor a quien lo necesita, era el tono de quien ofrece trabajo a quien tiene trabajo que dar. Ella dijo que lo pensaría, que por el momento estaba encargándose de lo que podía sola, que si lo necesitaba, mandaría avisar. Ernesto asintió con la cabeza, se puso el sombrero de vuelta y guió a la mula para continuar su camino. Pero antes de desaparecer por la vereda, se volteó y dijo algo que se le quedó en la cabeza a Isabel por el resto del día. Dijo que el viejo Evaristo había sido un hombre de mucha paciencia, que había plantado ese mezquite cuando llegó, y que decía que sería lo suficientemente grande para dar sombra cuando llegara la persona correcta. Y después se fue sin explicar qué quiso decir con eso. Isabel se quedó parada en medio del huerto por un momento, mirando el mezquite enorme en el centro del patio, y sintió esa sensación de nuevo, la misma de la primera tarde, como si el lugar supiera cosas que ella apenas estaba aprendiendo. Volvió al trabajo, pero la voz pausada de Ernesto se quedó en el aire a su alrededor, como un humo que tarda en disiparse. Y esa noche, al leer otra de las cartas del padre que nunca conoció, encontró una frase que le hizo detener el corazón por un segundo. Escribía Evaristo que había plantado el mezquite para su hija, que cuando ella fuera lo suficientemente grande para necesitar sombra, el árbol estaría allí esperando. Isabel dobló la carta con mucho cuidado, apagó el quinqué
y se quedó acostada en la oscuridad por un buen rato, escuchando el viento en las hojas del mezquite allá afuera, pensando que algunas historias tardan décadas en llegar a donde necesitan llegar. Ernesto volvió 5 días después, sin avisar, con la mula cargada de herramientas y un bulto de tejas nuevas amarrado al lomo del animal. Se detuvo en la entrada del patio, se quitó el sombrero y dijo que había pasado por una ladrillera en el camino y que las tejas estaban sobrando de otro trabajo, que era un desperdicio no aprovecharlas. No dijo que las había comprado especialmente. No dijo que había pensado en el techo de ese rancho durante los 5 días de camino. Pero Isabel miró esas tejas y luego su rostro, y entendió que ambas cosas eran verdad, sin necesidad de ser dichas en voz alta. Ella lo dejó trabajar. Se quedó en el huerto mientras él subía al techo con esa seguridad de quien ha pasado la vida entera sobre estructuras que el mundo común prefiere ver solo desde abajo. El ruido de las tejas siendo encajadas era rítmico y constante, y había algo en ese sonido que hacía que el silencio del rancho fuera diferente, menos pesado, como si la presencia de otra persona trabajando en el mismo lugar dividiera el peso del abandono de forma concreta. Isabel se dio cuenta de eso y luego pasó un rato tratando de no darse cuenta, porque había aprendido a desconfiar de las cosas que consolaban demasiado rápido. Cuando Ernesto bajó al final de la tarde, el techo estaba cerrado en todos los puntos críticos. Examinó el trabajo desde abajo con esa mirada profesional que barre la superficie, buscando lo que no está bien, y quedó satisfecho. Se lavó las manos en la cubeta que Isabel había dejado cerca de la cerca, y luego se quedó parado, mirando el mezquite con una expresión que ella no supo clasificar de inmediato. Dijo que había visto muchas cosas construidas y muchas cosas desmoronarse por el campo, pero que un árbol de ese tamaño en medio de un rancho abandonado era algo que no se olvidaba fácil. Dijo que parecía plantado con intención. Isabel dijo que así había sido, y luego se sorprendió a sí misma por haberlo dicho. Era la primera vez que compartía algo de lo que había descubierto en las cartas con alguien, y lo había hecho sin planearlo, casi por reflejo. Ernesto se giró hacia ella con esa atención calmada que era característica de él, sin apurar, sin preguntar más de lo que ella había ofrecido. Simplemente esperó, con la naturalidad de quien sabe que ciertas historias necesitan silencio alrededor para salir. Y quizás fue exactamente ese silencio lo que hizo que Isabel continuara. Le contó sobre la fotografía en la pared, le contó sobre el rostro que reconoció, le contó sobre las cartas en la lata de galletas debajo de la última caja del cuartito del fondo. No le contó todo, le contó lo suficiente, que era más de lo que le había contado a cualquier persona desde que había llegado allí. Ernesto escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en ella de una manera que no era intrusiva, era simplemente presente. Ese tipo de atención que hace que la persona que habla sienta que lo que dice tiene peso y lugar. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por un momento y luego dijo que se había topado con historias parecidas por el campo. Familias separadas por el orgullo ajeno, por deudas inventadas, por un malentendido que se convirtió en un muro, y el muro se convirtió en décadas. Dijo que el campo guardaba muchas cosas así, enterradas bajo lo cotidiano, esperando a alguien con el valor de escarbar. Se fue cuando el sol comenzó a bajar detrás de los cerros. Se subió a la mula con ese movimiento habitual de quien pasa más tiempo montado que caminando y dijo que pasaría por ese camino la semana siguiente. Lo dijo de una manera que no era promesa ni pregunta. Era solo información dejada en el aire para que ella hiciera lo que quisiera con ella. Isabel dijo, «Está bien», con esa neutralidad cuidadosa que se había convertido en su forma estándar de responder a lo que no sabía cómo recibir,
pero se quedó mirando la vereda por donde él desapareció por un tiempo que fue más largo de lo necesario. El descubrimiento que lo cambió todo llegó una mañana de lluvia fina, de esas que el campo conoce bien, que no son tormenta pero tampoco llovizna, que mojan todo despacio y dejan el aire con olor a tierra mojada y hoja verde. Isabel estaba releyendo las cartas por tercera vez, tratando de encontrar en los pedazos que Evaristo había escrito alguna referencia más concreta a lo que había sucedido, cuando una de las cartas, la más antigua del fajo, se cayó al suelo y se abrió en un doblez diferente al de las otras veces. Había un fragmento que ella había leído antes, pero que esta vez se detuvo sobre él como la espina que uno pasa por la mano y de repente siente dónde está. Evaristo escribía que había guardado el documento con el notario del pueblo del río, que cualquier heredero directo podía reclamarlo, que había pagado el registro el año en que la niña cumpliría 20 años, pero que él nunca supo si ella había llegado a esa edad. Escribía con ese dolor contenido de quien aprendió a vivir con la peor de las incertidumbres, que es no saber si la persona que amas todavía respira. Isabel leyó el fragmento 3 veces, de pie en medio de la sala, con la lluvia golpeando las tejas nuevas allá arriba, y entonces dobló la carta, la guardó en el bolsillo del delantal y se quedó parada con la mano extendida sobre la mesa, sintiendo el corazón latir de una manera que parecía demasiado fuerte para caber dentro del pecho. Había un documento, había un notario, había un pueblo del río que ella no sabía dónde quedaba, pero que podía averiguar. Y había quizás algo guardado con su nombre, sin que nadie supiera que era con su nombre, esperando por años en un cajón de notaría que el tiempo había olvidado. Cuando la lluvia paró, Isabel salió al patio y se quedó debajo del mezquite por un buen rato, con la mano en el tronco áspero y grueso, sintiendo la corteza húmeda bajo sus palmas. El árbol era más viejo que ella. Había sido plantado cuando Evaristo era un hombre joven, con la esperanza intacta, antes de las décadas de aislamiento, antes de las cartas que nunca llegaron, y estaba allí, enorme y firme y cargado de vainas, como si el tiempo no hubiera pasado de la misma forma para él que para todo a su alrededor. Isabel pensó que había cosas que resisten no porque sean duras, sino porque tienen raíces lo suficientemente profundas para aguantar lo que viene por encima. Fue en esa semana que Isabel conoció a doña Perpetua. La anciana apareció en la vereda una tarde de sol fuerte, montada en un burro pequeño y gris que caminaba despacio sin necesidad de rienda, como si se supiera el camino de memoria. Tendría unos 70 años, la cara arrugada con ese tipo de arrugas que vienen de mucho reír y mucho sol, el cabello blanco recogido bajo un pañuelo de tela floreada. Traía en una canasta de palma un trozo de queso añejo, un piloncillo y un manojo de hierbas atado con ixtle. Dijo que era vecina del otro lado del Cerro del Este, que había oído decir que el rancho del finado Evaristo tenía dueña nueva, que había esperado un tiempo decente antes de aparecer para no parecer chismosa. Parecía chismosa, pero de una forma que a Isabel le pareció buena, el tipo de curiosidad que no juzga, solo quiere saber cómo son las cosas de verdad, sin adornos. Doña Perpetua se bajó del burro con una agilidad que no correspondía a su edad. Miró el patio con los ojos pequeños entrecerrados y dijo que el lugar se veía mejor de lo que esperaba. Dijo que había pasado por el camino de arriba algunas veces en los últimos años, solo para ver si el mezquite todavía estaba de pie. Dijo que Evaristo había plantado ese árbol la misma semana en que había llegado al rancho, que ella misma lo había visto, que en ese entonces tenía unos 30 y tantos años y todavía montaba a caballo. Isabel le sirvió agua fresca y 2 gorditas de nata que había horneado esa mañana, usando la harina que le quedaba. Y las 2 mujeres se sentaron bajo el mezquite al final de la tarde, con los pájaros haciendo ruido en las ramas de arriba.
Doña Perpetua conocía a Evaristo desde hacía mucho tiempo. Había sido su vecina desde que él llegó a ese rancho siendo todavía un mozo, y había seguido de lejos los años de aislamiento que fueron creciendo como monte alrededor del hombre. Dijo que no estaba loco, como algunos decían en la región. Era solo alguien que había perdido lo que importaba y no había encontrado la manera de seguir adelante sin quedarse quieto. Dijo que lo había visto en sus últimos años de vida, plantar alrededor del mezquite con un cuidado diferente al que tenía con el resto de la propiedad, como si esa área específica fuera sagrada. Isabel escuchó todo con esa atención que había aprendido a tener desde que llegó al rancho. La atención de quien sabe que cada nueva información es una pieza de un rompecabezas, cuyo dibujo completo aún no puede ver. Le preguntó si la anciana sabía de algún documento que Evaristo pudiera haber dejado, de algo registrado en una notaría. Doña Perpetua se quedó callada por un momento, mirando al suelo con expresión de quien está buscando un recuerdo específico entre muchos. Entonces dijo que había oído a Evaristo mencionar una vez, una tarde, en que los dos platicaron por la cerca del fondo, que había hecho lo que era obligación de padre, incluso sin poder ser padre de verdad. Dijo que en ese momento no había entendido qué quería decir y que no había preguntado porque había algo en su manera de ser que no dejaba espacio para la pregunta. Ernesto apareció a la mañana siguiente, como había dicho que aparecería. Isabel lo esperaba y no lo esperaba al mismo tiempo, de la forma en que uno espera algo que quiere, pero que todavía no sabe si tiene derecho a querer. Venía con la mula, como siempre, pero esta vez traía también un saco de cal y una pala nueva. Dijo que había pensado en las paredes exteriores de la casa, que necesitaban reparaciones antes de que llegaran de verdad las lluvias de invierno. De nuevo, no dijo que había pensado en la casa durante la semana de camino. De nuevo, Isabel entendió que había pensado sin necesidad de que se lo dijeran. Trabajaron juntos ese día, ella pasando la cal en las paredes con una brocha ancha que Ernesto había traído junto con la pala. Él reparando las partes donde el revoque se había caído y la piedra había quedado expuesta. Trabajaban en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio diferente al de los extraños. Era el silencio de dos personas que ya han pasado la fase de necesitar llenar el espacio entre ellas con palabras. De vez en cuando, uno decía algo sobre el trabajo, sobre el tiempo, sobre algo que había visto en el camino, y el otro respondía, y luego volvía el silencio cómodo. Fue durante ese trabajo que Ernesto le contó sobre sí mismo, a pedazos, sin estructura de narrativa, solo información soltándose mientras las manos estaban ocupadas con otra cosa. Dijo que su padre había llegado de Italia con casi nada, que había aprendido albañilería trabajando de gratis para quien tuviera una pared que necesitara arreglo, que había pasado 30 años construyendo la vida que la familia había dejado atrás al otro lado del océano. Dijo que había aprendido desde temprano que pertenecer a un lugar era algo que se construía con tiempo y trabajo. No venía con el documento ni con el apellido. Dijo que por eso andaba mucho, porque todavía estaba buscando el lugar donde el trabajo de pertenecer pareciera valer el esfuerzo. Isabel escuchó aquello y se quedó callada por un rato, pasando la brocha por la pared con movimientos lentos y regulares. Después dijo que entendía, que había pasado toda su vida en lugares donde pertenecía por el nombre de su marido o por el nombre de su padre, nunca por su propio nombre. Dijo que ese rancho era la primera cosa que era suya de verdad, con su nombre en el papel, sin depender de nadie más para ser real. Ernesto detuvo el trabajo por un momento. Se quedó mirándola con esa atención calmada que era suya y dijo que veía eso en ella, que era lo más claro que había en ese lugar, más claro que las paredes recién encaladas. Lo dijo de una manera directa, sin adornos,
y fue exactamente la falta de adornos lo que hizo que aquello aterrizara diferente a como lo haría cualquier cumplido cuidadoso. Esa noche, Isabel no pudo dormir temprano. Se quedó sentada en el umbral de la puerta principal, mirando el cielo lleno de estrellas que el campo ofrece cuando no hay luces de pueblo cerca, y pensando en cosas en las que no había tenido espacio para pensar desde la muerte de Eugenio. Pensó en cómo había llegado allí por una secuencia de decisiones que parecían desesperadas, pero que, en retrospectiva, parecían inevitables. Pensó en las cartas del padre que nunca conoció, en esas hojas frágiles, llenas de añoranza por una hija que era ella, sin que ninguno de los dos lo supiera. Pensó en el mezquite plantado con la intención de dar sombra para cuando ella llegara. Y pensó en Ernesto, en su voz pausada, en sus manos callosas por décadas de trabajo, en esa manera de estar presente sin ocupar más espacio del que le correspondía. Fue cuando el pensamiento se volvió más cómodo de lo que esperaba que Isabel se levantó, entró en la casa y fue a buscar las cartas. Se sentó a la mesa con el quinqué encendido y leyó la más antigua de todas, una vez más, despacio, palabra por palabra. Y al final, donde Evaristo escribía sobre el documento guardado con el notario del pueblo del río, había una línea por la que había pasado los ojos antes sin que aterrizara de verdad. Escribía él que el pueblo quedaba a 2 días de viaje por el camino de las piedras, que quien llegara por el rancho y siguiera el arroyo del fondo hasta el camino real encontraría las señales correctas. Isabel dobló la carta con cuidado, sopló el quinqué y se quedó sentada en la oscuridad por un rato, con el corazón tranquilo de quien acaba de decidir algo. A la mañana siguiente, cuando Ernesto apareció en la vereda con la mula, ella estaba en la puerta con el rebozo sobre los hombros y la bolsa de cuero en la mano. Dijo que necesitaba ir al pueblo del río y que no sabía bien el camino, y que si él pasaba por allí sería conveniente tener la compañía de alguien que conocía el campo. No pidió un favor, simplemente presentó el hecho con esa objetividad que había aprendido en los meses de trabajar sola, la manera de decir las cosas como son, sin adornos ni disculpas. Ernesto la miró la bolsa, miró el arroyo que brillaba al fondo de la propiedad, como si entendiera a dónde llevaba ese camino. Y dijo que sí, que de todas formas iba en esa dirección. Lo dijo con esa naturalidad de siempre, sin hacer que la bondad pareciera grande. E Isabel pensó que había algo muy valioso en una persona que ayuda, sin hacer que la ayuda parezca una deuda. El pueblo del río era más pequeño de lo que Isabel imaginaba. Había llegado con la idea de un lugar concurrido, quizás por el peso que ese viaje cargaba, como si el destino necesitara ser grande para justificar el tamaño del camino. Pero era solo un pueblo de campo como tantos otros, con una calle principal de tierra apisonada, un mercado, una iglesia de piedra con el campanario chueco, una carnicería y la notaría que estaba en una casa baja de ventanas verdes casi frente a la plaza. Llegaron al final de la tarde del segundo día de viaje, con el sol ya inclinándose detrás de las casas y el polvo del camino todavía en la ropa y el cabello. Ernesto había sido una compañía de viaje diferente a todo lo que ella conocía. No hablaba por hablar, no llenaba el silencio con plática vacía de la forma en que la mayoría de la gente lo hace cuando no sabe lidiar con el silencio ajeno. Cuando hablaba, decía algo que valía la pena escuchar, y cuando se quedaba callado, estaba callado de verdad, con esa presencia entera que no pide ni dispensa compañía, que simplemente existe al lado sin cobrar nada. Por eso habían dormido en mesones diferentes con toda la distancia que la decencia de la época pedía, pero por la mañana tomaban el café juntos en silencio. Y había en ese silencio compartido algo que Isabel estaba aprendiendo a reconocer, aunque todavía no tuviera un nombre para darle. El notario del pueblo del río era un hombre delgado y meticuloso, de dedos largos,
que manejaba los papeles con el cuidado de quien sabe que el papel guarda lo que la memoria pierde. Cuando Isabel dijo el nombre de Evaristo Camacho y después dijo su propio nombre, el hombre levantó los ojos de los documentos y se quedó mirándola por un momento con una expresión que ella no supo leer de inmediato. Después se levantó sin decir nada. Fue hasta el estante del fondo. Pasó los dedos sobre las cajas numeradas con esa seguridad de quien conoce cada centímetro de su propio archivo, y sacó una caja de madera pequeña que estaba en el estante más alto. Puso la caja sobre la mesa. Abrió el candado con una llave que sacó del bolsillo del chaleco, como si aquello fuera rutina, y sacó de adentro un sobre grueso, amarillento, con el lacre de cera todavía intacto. Dijo que había esperado que ese sobre fuera recogido por casi 20 años. Dijo que Evaristo había pagado el registro y el depósito un día de diciembre, que había llegado solo, que había dicho únicamente que era para su hija y que ella vendría a buscarlo cuando supiera. Dijo que al principio pensó que alguien vendría pronto, que después fue entendiendo que quizás no vendría nunca, pero que lo había guardado porque era obligación del oficio, y también porque había algo en el rostro de ese hombre ese día que no se olvidaba fácil. Isabel firmó el recibo con una mano que no estaba completamente firme. Recibió el sobre y esperó a salir de la notaría para abrirlo. Se quedó en la banqueta de piedra frente al pueblo, con Ernesto a su lado, que había esperado afuera sin preguntar nada, y rompió el lacre con el cuidado de quien sabe que hay cosas que, una vez abiertas, no vuelven a su estado anterior. Dentro había 2 documentos doblados juntos. El primero era una escritura notariada, transfiriendo la propiedad del rancho a su hija Isabel con su nombre completo, escrito con la letra de Evaristo, en una línea que el notario había autenticado. El segundo era una carta, la última carta, la única que había sido escrita con destinatario. Isabel la leyó despacio, con el sol del atardecer pegando en las páginas, y Ernesto, parado a unos pasos, mirando hacia la calle sin mirarla a ella, dándole el espacio que necesitaba sin que tuviera que pedirlo. Evaristo le escribía a la hija que nunca había podido alcanzar. Explicaba lo que había sucedido con una claridad que las otras cartas nunca habían tenido, porque esas otras estaban escritas para él mismo, para soportar. Y esta había sido escrita para ella, para que entendiera. Escribía que había amado a su madre con ese tipo de amor que no pide permiso ni acepta argumentos, que la familia de su madre había usado una deuda de tierras como arma para separarlos, que él había intentado por años encontrar un camino de vuelta y cada camino había sido cerrado antes de que llegara al final. Escribía que había aprendido con el tiempo que hay batallas que el amor no gana, no porque el amor sea débil, sino porque los muros que el mundo construye alrededor de ciertas uniones están hechos de cosas más antiguas y más duras que el sentimiento de 2 personas. Escribía que había plantado el mezquite en el primer mes en el rancho, que lo había regado en los años de sequía y podado en los años de lluvia, que había conversado con él en las noches de soledad, como se conversa con algo que no responde, pero que escucha, y que había creído, sin ninguna evidencia más allá de la terquedad de quien no tiene nada más, que su hija un día llegaría hasta ese árbol. Escribía por último que el rancho era suyo por derecho de sangre, que la tierra guarda lo que uno planta y que él había plantado todo lo que tenía para dejar, que era ese lugar y ese árbol, y el amor que no había encontrado otra dirección para llegar. Isabel dobló la carta con mucho cuidado, la guardó de nuevo en el sobre junto con la escritura y se quedó parada por un tiempo que no supo medir, mirando la calle del pueblo del río sin ver la calle. Las lágrimas llegaron sin aviso y sin pedir permiso, del tipo que no tiene drama, que escurren silenciosas como el agua que encuentra el camino, que siempre estuvo allí. Ernesto se acercó despacio, se paró a su lado y no dijo nada.
No dijo que todo iba a estar bien, no dijo que entendía. No dijo ninguna de esas frases que la gente dice cuando no sabe qué decir, pero necesita decir algo. Simplemente se quedó a su lado con esa presencia entera y silenciosa, que era lo más característico de él. E Isabel sintió que aquello era más de lo que la mayoría de las palabras podrían ser. Se quedaron en el pueblo del río esa noche, en mesones separados, como había sido en el camino de ida. Pero a la mañana siguiente, cuando se encontraron para el café antes del viaje de regreso, había algo diferente en el aire entre los dos. No era una novedad. No había aparecido en esa madrugada de la nada. Se había construido en semanas de trabajo lado a lado, en conversaciones que iban a lo profundo sin forzar, en silencios que eran cómodos sin necesidad de ser explicados. Era algo que tenía raíz, y la raíz no aparece de la noche a la mañana. La raíz es lo que queda cuando todo lo superficial ya ha sido arrastrado por la corriente. Fue Ernesto quien habló primero. Dijo, mientras miraba su taza de café y no a ella, con esa voz pausada que pesaba cada palabra antes de soltarla, que había pasado casi 15 años andando por el campo sin encontrar un lugar donde el trabajo de quedarse pareciera menor que el trabajo de irse. Dijo que había llegado al rancho de Isabel la primera vez, pensando que era un paso más como cualquier otro, y que se había ido de allí la primera vez con la extraña sensación de que había dejado algo atrás. Una sensación que no reconocía, porque no era un objeto olvidado, ni una deuda sin pagar. Dijo que había entendido solo después, en la semana de camino entre una visita y otra, que lo que había dejado atrás era su atención, que se había quedado pensando en ese lugar, en esa mujer de vestido azul arrodillada en el huerto, con las manos en la tierra, de una manera que no era habitual y que no había podido dejar de hacerlo. Isabel escuchó todo esto mirando su propia taza, con esa quietud que había desarrollado a lo largo de los meses en el rancho. La quietud de quien ha aprendido que la prisa es enemiga de las cosas buenas. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio por un momento. No el silencio de quien no sabe qué decir, sino el silencio de quien está escogiendo cómo decir lo que ya sabe. Entonces dijo que había llegado a ese rancho huyendo, que había comprado esa tierra sin ver, porque necesitaba distancia entre ella y todo lo que había perdido, y que había encontrado mucho más que distancia. Dijo que había encontrado al padre que nunca conoció, grabado en cartas y en un árbol centenario, y en una escritura guardada por 20 años, esperando su nombre. Y dijo que también había encontrado algo que no había buscado y que, por eso mismo, parecía más verdadero que las cosas que uno busca con intención. Ernesto levantó los ojos de la taza y se quedó mirándola, y había en esa mirada algo que no necesitaba más palabras. Pero él las dijo, porque era un hombre que creía en decir las cosas de frente. Dijo que quería quedarse, no dijo quedarse dónde, no fue necesario. Dijo que quería ver ese mezquite en las 4 estaciones. Dijo que había paredes en ese rancho que todavía necesitaban trabajo, y que había tierra buena que necesitaba una mano que entendiera, y que había alguien en ese lugar que merecía tener a su lado a una persona que se quedara de verdad y no de paso. Dijo todo eso con la simplicidad directa de quien no sabe dar discursos. E Isabel pensó que nunca había oído nada que sonara más honesto que aquello. Ella dijo que sí. No lo dijo con ceremonia, no lo dijo con lágrimas, lo dijo de la forma en que se dice algo correcto que uno ya sabía antes de que se lo preguntaran. Y entonces los dos se tomaron el café que se estaba enfriando en la taza, pagaron el mesón y montaron para el camino de regreso con el sol de la mañana todavía abajo y el aire con ese frío limpio que el campo guarda antes del mediodía. El viaje de vuelta fue diferente al de ida, de formas que no tenían que ver con el camino.
Era el mismo camino, las mismas piedras, los mismos tramos de monte cerrado y los mismos claros abiertos donde el campo se extendía hasta los cerros. Pero había algo diferente en la forma en que los dos ocupaban ese espacio juntos. Menos cuidado, menos distancia calculada, más natural, como cuando la ropa nueva se ablanda después de unos días y empieza a parecer que siempre fue tuya. Llegaron al rancho en la tarde del segundo día, con la luz dorada del atardecer que Isabel había aprendido a reconocer como la hora en que ese lugar se ponía más bonito. El patio estaba como lo había dejado, el huerto con los brotes un poco más crecidos, el mezquite enorme en el centro con la sombra alargándose por el suelo. Isabel se bajó del caballo prestado por el mesón, se quedó en medio del patio, miró a su alrededor con esa calma que le había tomado meses aprender, y sintió que estaba en casa de una manera que no se había sentido en ningún lugar antes. No la casa de Eugenio, no la casa de su padre arriero, no ningún lugar que había habitado con el nombre de otra persona como pasaporte. Era su nombre en el papel, era su sangre en la tierra, era su decisión tomada con sus propias manos. Ernesto se encargó de la mula y luego se paró a su lado en el patio, los dos en silencio, mirando el mezquite contra el cielo que comenzaba a tomar color. Entonces, Isabel fue a la casa, entró, descolgó la fotografía del clavo en la pared y la llevó afuera. La colocó recargada en el tronco enorme del mezquite, en el lugar donde el tronco se dividía en las primeras ramas, donde la corteza formaba una especie de cuna natural. Se quedó mirando el rostro del hombre en la fotografía, esos ojos que eran la mitad de los suyos, y dijo en voz baja, más para el árbol y para el aire que para cualquier persona que pudiera oír, que había llegado, que se había tardado, pero había llegado. Los años que vinieron se construyeron con la misma paciencia con que se forma una raíz profunda, despacio, sin prisa, con la certeza de quien sabe que lo que se hace así dura más que lo que se hace con urgencia. Ernesto se quedó. No fue una decisión única tomada en un solo día. Fue una secuencia de mañanas en las que se despertó en el rancho, y no sintió la llamada del camino que había sentido durante 15 años de vida andante. Las paredes de la casa quedaron enteras y sólidas. El huerto creció más allá de lo que Isabel había planeado al principio, con variedades que Ernesto había aprendido de su padre italiano y que mezcladas con la tierra oscura de ese rancho, daban un resultado que los sorprendía a los dos. Se casaron una tarde de sábado, en la pequeña capilla del pueblo más cercano, con doña Perpetua presente y algunos otros vecinos que habían llegado poco a poco a la vida de Isabel a lo largo de los meses. La forma silenciosa y gradual en que una comunidad se forma en torno a quien trabaja con honestidad. No fue una boda de fiesta grande, fue una boda de gente que ya había decidido antes de formalizar, que la ceremonia era solo el mundo exterior siendo informado de lo que los dos ya sabían. Doña Perpetua lloró con ese llanto alegre de la gente mayor que ha visto lo suficiente para saber cuándo lo que está viendo es real. La escritura del rancho, la que Evaristo había dejado guardada en la notaría del pueblo del Río por 20 años, fue registrada a nombre de Isabel con todas las formalidades que la ley de entonces permitía. La tierra era suya por sangre, por compra y por trabajo, 3 veces garantizada, y había algo en esa superposición que parecía a propósito, como si el destino hubiera usado 3 caminos diferentes para llegar al mismo lugar, por precaución, para no dejar duda. Una tarde de domingo, con los años ya habiendo pasado en cantidad suficiente para que el rancho pareciera haber estado siempre habitado, Isabel estaba sentada bajo el mezquite con la carta de su padre en el regazo. La había leído tantas veces que los dobleces del papel se habían vuelto delgados,
pero todavía la leía a veces, no para descubrir algo nuevo, sino por la misma razón que uno vuelve al mismo lugar que le gusta. Porque hay cosas que la repetición no gasta, que se sienten tan bien como la primera vez. Ernesto estaba al fondo del rancho, trabajando en una cerca nueva que había prometido terminar antes de la lluvia. Su voz llegaba de lejos, silbando alguna melodía italiana que su padre le había enseñado, que Isabel había aprendido a reconocer de oírla tantas veces. Ella miró el mezquite, el tronco grueso y la corteza áspera de la que conocía cada centímetro después de tantas mañanas con la mano apoyada allí. Y pensó en Evaristo. Pensó en él, joven, llegando a ese rancho con el dolor reciente y la esperanza aún más reciente de que algún camino se abriría, plantando esa semilla con sus propias manos, regándola en los años secos, conversando con ella en las noches de soledad. No había cómo saber si él había creído de verdad que su hija llegaría o si había plantado solo porque necesitaba plantar, porque había cosas que el dolor no podía quitarnos sin quitárnoslo todo. Pero el árbol había crecido de cualquier forma, y ella había llegado de cualquier forma. Y había algo en esa coincidencia que era demasiado grande para ser solo una coincidencia y que ella había dejado de intentar nombrar, porque hay cosas que están mejor sin nombre. Lo que Isabel entendía, sentada bajo esa sombra generosa, con la carta de su padre en el regazo y el silbido de Ernesto llegando desde el fondo del rancho, era simple e inmenso al mismo tiempo. Que había perdido a su marido y encontrado la libertad, que había gastado casi todo lo que tenía y ganado más de lo que sabía que existía para ganar, que había comprado sin ver, en la desesperación, la tierra del padre que nunca conoció, que había llegado huyendo y se había quedado perteneciendo, y que el amor que había encontrado allí no había llegado como salvación, no había llegado para arreglar lo que estaba roto. Había llegado como llegan las cosas que tienen raíz, despacio, por el camino más honesto, construido en trabajo compartido y silencio cómodo y palabras dichas de frente sin adornos. Guardó la carta de vuelta en el sobre con cuidado, recargó la espalda en el tronco del mezquite, cerró los ojos por un momento y dejó que el sol de la tarde le diera en el rostro. Allá afuera, más allá de los cerros cubiertos de monte, el mundo seguía con sus urgencias y sus ruidos. Allí dentro de ese claro, el tiempo tenía el ritmo del árbol que creció sin prisa y del amor que se quedó sin necesitar motivo. Isabel llegó a ese rancho con una maleta raída, un papel doblado, y el valor de quien no tiene nada más que perder, que es el tipo de valor más puro que existe. Encontró la tierra del padre que nunca conoció, el amor que no había buscado, y la primera vez en su vida en que el nombre en el documento era solo suyo. A veces, el destino no nos lleva a donde planeamos, nos lleva de vuelta al comienzo que nunca conocimos, para que podamos finalmente entender de dónde venimos y, por lo tanto, a dónde podemos ir. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal Relatos del Campo. Aquí contamos historias de gente sencilla con un valor extraordinario. Historias de pérdida, descubrimiento y amor que llega cuando uno deja de correr. Que a veces es necesario gastar lo poco que queda en un lugar olvidado para encontrar finalmente todo lo que siempre fue tuyo.